Cuando le diste Enter, ahí ya se generó el párrafo. ¿Por qué digo que es importante que ustedes conozcan el párrafo en el procesador de texto? Porque en el procesador de texto uno de los formatos más usados son los de los párrafos. Por ejemplo, ustedes ya lo estuvieron viendo, yo ya estuve viendo algunos ejercicios y vi, más allá de que algunos me compartieron con el OneDrive. ¿Alguien usó OneDrive? ¿Destacar que usó OneDrive? Bueno, no me acuerdo quién era, después lo voy a revisar. Me compartieron con OneDrive, no importa. El OneDrive no es, digamos, es de Hotmail. No tiene nada de malo, solamente estoy preguntando. Por ejemplo, el interlineado. ¿Sí? Interlineado usaron. ¿Qué es el interlineado en el procesador de texto? ¿Qué es un interlineado? El espacio que hay entre los renglones. Otra vez porque se mezcló con otro, por favor. ¿Qué sería? El espacio que hay entre los renglones. Exactamente. O los párrafos. Exactamente. Espacios entre líneas. Correcto. Espacio entre líneas. Yo lo voy a mostrar ahora. Voy a abrir esto que voy a abrir ahora, que es el procesador de texto local. Dame un segundo que está abriendo. Ustedes siguen viendo la pantalla del Paint, ¿no? El pizarrón. Sí, sí, sí. Perfecto. Deme un segundo, que ahí estoy abriendo. ¿Ahora están viendo el Word? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Correcto. Yo ahí acabo de escribir un párrafo. ¿Sí? Voy a escribir un poco más. Ahí tengo varios párrafos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí está. Bueno, ahora tengo 3 párrafos. ¿Por qué? Porque en este primero le di un Enter y pasé al párrafo este. Escribí todo esto, le di Enter y pasé al otro párrafo. Bueno, ustedes me dirán, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo siguiente, yo les decía que uno de los formatos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta son los párrafos. Y este concepto lo pueden usar tanto en forma local como en la nube, es exactamente lo mismo. Entonces, el interlineado, que eso existe en todos los procesadores de texto, se trata de generar espacios entre líneas dentro del párrafo, dentro de un párrafo. Por ejemplo, en este párrafo donde estoy parado, ven que yo ahora estoy acá, no sé si lo ven, Sí. en el segundo Sí. párrafo. Sí, sí. Bien, si yo aplicara un interlineado acá, por ejemplo yo voy a párrafo y le digo interlineado, ven que es interlineado, vamos a elegirle, no sé, doble para ser bien exagerado. Perdón, yo pregunto porque necesito saber si lo ven, ¿no? Porque yo estoy avanzando y a lo mejor no se ve. Pero ustedes ven ese menú que dice párrafo. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, cuando lo doy a aceptar, quiero que vean que la separación se hizo entonces entre las líneas de este párrafo. ¿Sí? No sé si ven. Vamos a deshacer. Sí. Ese es el interlineado. Ahora, si yo quisiera separar los espacios entre párrafos, o sea, distanciar este párrafo en el que estoy parado del anterior y el posterior, ¿cuál sería la herramienta que tengo que usar en ese caso? Siempre dentro del párrafo. Este que dice espaciado, que dice anterior y posterior, ¿lo usaron este?
Profe, Sí. ¿es alineado o justificado la que tiene que usar? No, esa es la alineación del texto. Eso es para que, ahora lo vamos a ver, para que quede, si uno quiere centrar el párrafo, si lo quiere poner a izquierda, si lo quiere poner a derecha, o alineado, o justificado. Pero yo lo que estoy diciendo son los espacios entre párrafos. Fíjense ahora, yo estoy parado acá y le digo espaciado, por ejemplo, le digo Profe, yo anterior. lo hago desde el celular ¿Cómo? y a mí no me aparecen todas esas opciones, que yo lo hago desde el celular porque estoy sin computadora. Sí. Y a mí no me aparecen tantas opciones, entonces los tengo que hacer con las que me da obviamente el celular o el drive del celular. Sí. A ver, eso que acabas de decir está buenísimo, porque y de paso lo vamos a aclarar. Mire, primero, lo que tienen que tener en cuenta es si están usando el procesador de texto Word o si están usando otra herramienta, porque si lo usan del celular, no es solo usarlo del celular, porque yo, por ejemplo, del celular puedo estar usando el Word, o puedo estar usando el procesador de texto de Google, o puedo estar utilizando cualquier otra herramienta. Lo mismo pasa con la computadora. Yo con la computadora puedo estar usando el procesador de texto, que en este caso uso el Word, o podría estar usando cualquier otro procesador de texto. Hay un montón de procesadores de texto. Y además, dentro del procesador de texto de Word, existen un montón de versiones. Y a eso le podemos sumar que esto, ven que lo que ven acá arriba se llama cinta. Esto es una cinta de opciones. Esta cinta de opciones es configurable. Es decir, yo puedo hacer que aparezcan o desaparezcan. Y que yo puedo armar lo que quiera en base a lo que yo uso. Entonces, si ustedes me dicen no me aparece igual, es exactamente normal que no les aparezca igual. Es más, yo podría estar usando en este momento este procesador de texto en mi computadora y paso a otra computadora y a lo mejor no veo exactamente lo mismo, más allá de que trabaje en forma local y con el procesador de texto Word. No sé si se entiende, digo, es todo totalmente configurable. Lamentablemente, en ese aspecto es diferente, entonces no vamos a encontrar siempre lo mismo. Claro, es según las versiones que tenga cada uno en su PC. Exacta, no solo eso, sino versiones del mismo procesador. Por ejemplo, yo digo Word y tengo Word 97, 2000, 2010, lo que sea. Y además puede ser que tenga procesadores de texto que no son Word, porque Word es una marca que corresponde a Microsoft. Pero en Perfecto. realidad es un procesador de texto esto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no se asusten si no ven lo mismo. Lo que hay que hacer es entender esto que yo les estoy diciendo, lo básico, como para que después, más allá del procesador de texto que estés parado, o sea, que estés trabajando, vos busques dónde está párrafo, que a veces lo encontrás con el botón derecho, ¿ven? Botón derecho y aparece párrafo, no sé si lo están viendo, aparece párrafo que puedo trabajar. O sea, más allá del procesador de texto, de la versión, y si encontrás o no toda esta cinta, que seguramente no la vas a encontrar otras cosas, entiendan, por ejemplo, cómo trabaja el párrafo. Esto del párrafo es para todos los procesadores de texto. O sea, el párrafo es, cada vez que ustedes le dan un enter, genera un párrafo. ¿Sí? Fíjense que yo escribí un título y le di un enter y me generó un nuevo párrafo. Vuelvo a escribir lo que quiero, que puede ser varias líneas, pero cuando le doy un enter genera un nuevo párrafo. Cuando yo digo interlineado, hago referencia a espacios entre líneas dentro de un párrafo. Y cuando digo espaciado posterior o anterior, que incluso en algunos procesadores de texto dice espaciado entre párrafos, hace referencia a espacios entre párrafos. Es decir, si yo estoy parado en el del medio, cuando yo le digo espaciado anterior, me hace espacio entre el que estoy parado y el de arriba. Y cuando le digo posterior, me hace espacio entre este y el de abajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, se entendió. Bien, ahora ustedes me pueden decir también, yo no hago eso. Yo agarro y directamente le doy enter y me da resultado. Y está bien, no es que esté mal. O sea, por ejemplo, ustedes vienen y me dicen, yo cuando llego acá le di un enter y le doy otro enter y ya genera los espacios que necesito. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Eso es otra forma de trabajar. El tema es que cuando uno, por ejemplo, necesita no el espacio del enter, porque el enter tiene un espacio ya determinado. Fíjense que dos enter, miren el espacio bastante grande que me deja entre un párrafo y el otro. Bueno, si yo a veces no quiero manejar ese tipo de espacios,
bueno, tendría que estar manejándolo con el espaciado anterior o posterior de un párrafo. Además también, Profe, sí, y el 0 punto es digamos, el espaciado el común, digamos, el que va escribiendo un renglón debajo del otro. en realidad el que vas a hacer vos habitualmente, sí, es ese. Para que le quede así, para que le quede Claro, como mostró recién. claro, exactamente. Por defecto sería eso. Ahora también vamos a hablar de eso, que está bueno. ¿Ven? Quedaría así Eso es todo. 0, 0. Eso es todo cero. Esto es todo cero. Entonces, miren una cosa, porque esto también les puede pasar. Imaginemos que ustedes escribieron el primer párrafo y está todo en cero. Si yo le doy enter, ese es el espacio exacto del enter. ¿Ven? Ese es el espacio exacto del enter. Que queda bastante prolijo. Ahora, si ustedes no se dieron cuenta, porque ya viene configurado así, por ejemplo, tenían, vamos a suponer, ese pequeño espacio. Ven que a veces no se da cuenta uno que hay un espacio ahí. Y le da un enter. Entonces, nosotros estamos sumando a ese espaciado, le estamos sumando del enter, ¿no? Estamos sumando el espacio del enter Sí. más el espaciado que tiene el párrafo anterior. ¿Entienden la diferencia? Ve que quedó mucho más Sí. espaciado que el enter solo. Y a veces pasa que ustedes intentan, no sé si le habrá pasado, pero a lo mejor intentan borrar ese enter porque no les gusta, porque quedó demasiado espacio y encuentran ese espacio y no encuentran la vuelta como para quitar ese espacio. Bueno, recuerden esto. Están hablando del espaciado anterior y posterior porque está hablando de párrafos. Entonces ustedes tienen que ir directamente a párrafos, donde esté párrafos. Van a párrafos y se fijan en el espaciado anterior y posterior. Y como decían ustedes, porque no puedo verlos, pero los escucho, el 0 es el espacio que viene, digamos, que sería por defecto. No quiere decir que ustedes cuando entren al Word van a entrar siempre con 0. Ojo, porque puede estar configurado su procesador de texto con un espaciado de 6 puntos, de 4 puntos, de lo que ustedes quieran. Eso es una configuración que se hace como cada uno quiere. Pero nada, digamos, el 0 es esto, exactamente, es este espaciado. Además, fíjense en una cosa. Si, por ejemplo, ustedes acaban de escribir todo un texto que quedó todo en 0, y ustedes dicen, no, todo en 0 quedó horrible, bueno, marcan todo el texto, que lo pueden hacer de esta manera, barriendo hacia abajo, o pueden venir a una opción que está es seleccionar todo el documento, que no necesariamente tiene que estar acá, pero digamos, ustedes seleccionan todo y van a párrafo y le dicen, por ejemplo, no sé, 12 puntos de espaciado, y automáticamente, no tienen que estar dándole enter a cada párrafo, ya automáticamente te hizo el espaciado en todos los párrafos. Entonces es una manera también rápida de trabajar. Después optan por lo que ustedes quieran. Si le quieren dar enter está muy bien, si le quieren usar espaciado anterior y posterior está muy bien, si quieren usar interlineado está muy bien. Lo importante es que ustedes entiendan que está, y en caso de que falla algo o no lo encuentran, vayan por el lado del párrafo. No sé si entienden la idea. Sí, a mí me pasaba que por ahí yo hacía todo un texto en Word y no me quedaba todo con 0, 0, todo seguidito. Entonces yo iba por el lado no del espaciado, sino del interlineado, y no lograba que me quedara prolijo, o sea, que me quedara un renglón debajo del otro. Claro, exactamente. Porque es importante entender la diferencia entre el interlineado y el espaciado. O sea, el interlineado Claro, es entre líneas del mismo párrafo, y a veces se claro, ahora sí genera... entiendo. ¿Eh? Perdón. Ahora sí entiendo. Claro. A veces también ustedes me dicen, no, pero yo he hecho interlineado en más de un párrafo. Claro, tenés que seleccionar más de un párrafo para que se aplique el interlineado, pero siempre es entre párrafos. Ahora, el espaciado anterior y posterior es, perdón, entre líneas. Pero el espaciado posterior y anterior hace espaciados entre párrafos. Entonces es diferente. Por supuesto que yo puedo seleccionar todo de una sola vez, o también miren, yo me puedo parar en este párrafo, yo estoy en este párrafo ahora, ¿no? En el segundo, si ustedes ven el cursor estoy ahí, y van a ver que yo no lo pinto el párrafo, y sin embargo puedo aplicar un interlineado sin ningún tipo de problema. Miren, y no lo pinté, no tuve necesidad de pintarlo, porque ustedes si van a trabajar sobre el párrafo y están dentro del párrafo no tienen que estar pintándolo.
No es necesario hacer el famoso barrido. Por ejemplo, eso se los comento porque muchas veces un párrafo, como les dije, no es 2 líneas. Un párrafo puede ser una carilla, puede ser 3 carillas, no sé, 4 hojas, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando ustedes quieren aplicar interlineado, supongamos que hicieron un trabajo de una carilla y que fue todo un texto seguido que nunca le dieron enter, porque a veces tuvieron punto seguido. A veces pasa esas cosas. Bueno, el tema es que si ustedes dicen yo quiero aplicar interlineado acá y en lugar de estar pintando todo, con solo te ubiques con el cursor en cualquier lugar, ya aplica interlineado o el formato párrafo en ese párrafo porque ya estás posicionado. Ahora, con respecto a lo que decía Víctor, que tiene que ver con el justificado o la alineación, voy a copiar voy a hacer esto para que se vea mejor. Bueno, acá yo estoy en este párrafo, voy a ponerle 0. A ver, vuelvo otra vez, ¿qué me quedó? 0 ahí. Y voy acá también para que lo vean, que es lo mismo. Y lo voy a poner sencillo. Ahí está. Bien, entonces, este es un párrafo. Bueno, este párrafo también tiene, dentro de los formatos de párrafo, tiene las alineaciones. Yo en este momento estoy a la izquierda. El formato de la alineación izquierda es que todo el texto del lado izquierdo quedó parejo. Como pueden ver en el margen izquierdo, quedó todo parejito. Se lo voy a agrandar un poco, a ver si se ve mejor. Perdón. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, profe. Bien. Fíjense del lado izquierdo como quedó parejo, del lado derecho no. Entonces, si yo justifico... Bueno, no se dio justo este caso. Denme un segundo. No, hay que seleccionar. Ahí está. Le agregué un texto más. Fíjense del lado izquierdo, o sea, miren la justificación izquierda. Fíjense del lado derecho ahora, cuando yo le pongo justificar. ¿Ven que empareja ese lado, el lado derecho? Acá no se nota demasiado, pero pruébenlo después en otros párrafos. Y el justificado apunta a eso, a que quede tanto el margen izquierdo como el margen derecho parejos, ¿sí? Como si fueran exactamente un rectángulo. Esto sería centrado, esto sería derecha y esto sería izquierda. Bueno, estos son formatos de párrafo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, quiero centrar este título. Yo he visto muchos alumnos que cuando centran un título, hacen esto. O sea, usan la barra espaciadora. Me imagino que ustedes ya eso no lo hacen más, ¿no? Esto lo hacen hace mucho tiempo. Bueno, eso obviamente es un error terrible. Para centrar, si yo tengo un título y quiero centrar, directamente voy a centrado. Pero no es solo porque tardo más en centrar esto, sino porque ustedes también tienen que tener presente que todo esto es muy dinámico. Si a mí me cambia la hoja, si yo cambio los márgenes, cambio la hoja, bueno, ese centrado que hice a mano deja de estar centrado. En cambio, si yo lo centré con la herramienta de centrado, cambie la hoja, o sea, el tamaño de la hoja, los márgenes, lo que sea, siempre queda centrado. ¿Entienden la diferencia? Entonces, Sí. siempre usen las herramientas centrado, o sea, estamos hablando de párrafos, alineación centrada, justificada, interlineado, espaciado entre párrafos, es lo básico, ¿no? Después obviamente aparecen, entre otras cosas, lo que yo les voy a pedir para el ejercicio siguiente, van a ver que aparecen las numeraciones y viñetas. Las numeraciones y viñetas sirven para, casualmente, enumerar texto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo vengo acá, no, esta es la viñeta, voy a la numeración, escribo algo, cuando le doy enter, automáticamente ya me pone la numeración siguiente, ¿ven? El 2, le doy enter y ya me pone 3. Pero si uso el tabulador es
lo encuentran en el tab del teclado, ¿no? Fíjense que pone un subnivel. ¿Ven que puso un subnivel que dice 2 y tengo la? Sí. Si yo perdón. Entonces, cuando yo escribo ahora en A, escribo dentro de A, el próximo nivel que viene, ¿cuál sería? B. 3. Y después C. Ahora, si yo quiero volver a 3, porque yo estoy dentro de ¿dónde? De 2. De 2 estoy en A, B y C. Si yo quiero volver, también pueden usar lo que serían estas sangrías, que dice aumentar o disminuir sangrías. Y eso hace que vaya al 3. Esto que estamos viendo acá es para todos los procesadores de texto, ¿sí? Es para todos. Algunos se encuentran más fácil, otros no. No importa. Igualmente se puede hacer a mano, no hay ningún problema. Pero estoy comentando cómo trabaja, ¿sí? Tanto las numeraciones como las viñetas. ¿Numeraciones y viñetas es lo mismo? Nada, la diferencia está en que la numeración es todo números y viñetas son símbolos. Fíjate que la viñeta, ves que puedes ponerle marcas, estos dibujitos. Ah. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, lo voy a cambiar por viñeta. Ahí está. Entonces me quedó la viñeta. ¿Y las sangrías que serían, profe? Las sangrías serían espacios. Son espacios. Las sangrías son espacios. Las sangrías son espacios que generalmente se hacen del margen izquierdo hacia la derecha o puede darse también al revés. Pero habitualmente se hacen del margen izquierdo a la derecha. Por ejemplo, esto podría ser una sangría. No sé si lo ven ahí. Ese espacio que hice con el tabulador. Eso es una sangría. Sí se ve, profe. Ok. A veces la sangría se hace a primer línea y eso depende también de cómo se use. O puede ser que se haga todo en un párrafo. Yo ahí hice una sangría en todo el párrafo. O sea, moví todo el párrafo hacia la izquierda. Si ustedes miran la regla, ven que ahí tengo la sangría y sin embargo mi margen arranca acá, mucho más a la izquierda. Esta sangría que tengo acá arriba la puedo mover así, así. Esto que estoy haciendo ahora, ven que estoy moviendo el texto, esto es una sangría francesa, se llama, porque deja el primer párrafo en una posición y mueve más a la derecha el resto de los párrafos. Nosotros habitualmente no lo usamos eso. Lo que podemos usar nosotros es tal vez una sangría de primer línea, o no, depende de lo que uno quiera hacer, o mover todo el párrafo. Bien, lo otro importante que quiero que tengan en cuenta es, por ejemplo, los formatos de fuentes. De formatos de fuente me refiero a tipo de letras, tamaño, negrita, cursiva, eso ya lo manejan, ¿no? No hay ningún problema, porque en ese caso sí tendrían que seleccionar la palabra o el párrafo a cambiar y ustedes ahí automáticamente le ponen negrita, cursiva y eligen el tipo de fuente. De hecho yo estuve viendo también algunos, tuve 2 o 3 trabajos y vi que han cambiado la fuente. No sé si alguien tiene algún inconveniente con respecto a eso. No es nada del otro mundo, no pretendo que sepan nada del otro mundo más que lo básico e indispensable para que ustedes puedan manejar el procesador de texto y sobre todo para que entiendan cómo funciona. Después, obviamente que hay un montón de complementos que se le agregan que salen, digamos, lo pueden descubrir, no hay ningún problema. Pero en este caso estamos hablando de lo que sería la herramienta básica de manejo del procesador de texto de cualquier procesador de texto, esté en la nube o esté localmente. ¿Sí? Entonces, párrafo existe en todos los procesadores de texto. Fuentes, o sea, tipo de fuente, color, esto también existe en todos los textos. ¿Sí? ¿Hasta acá? Profe, ¿Bien? Sí. tengo una consulta. Sí. Yo, el trabajo, había cosas que sabía y otras cosas que estaban en cero, pero la sangría y eso no tenía ni idea. Entonces no te lo entregué porque esperaba a que si lo podías explicar y después mandártelo, corregirlo y mandártelo, pues tampoco te iba a mandar cualquier cosa, o sea, centrar y todo eso, por cambiar la fuente, eso sí, pero pues tenía que poner espacio entre líneas y eso. Hace un montón no lo hago. Yo tenía informática en primaria.
No, igual. Y después me olvidé todo y no sabía cómo hacerlo, y para hacerlo mal dije, bueno, voy a esperar que me explique. No, está bien, está bien. No, igual quiero aclararlo otra vez porque a lo mejor no escucharon todos. No era obligatorio entregarlo en el sentido de nota. O sea, no les voy a poner nota si lo entregan o no ahora. Ni tampoco con el ejercicio que viene. Pero calculen ya después en el tercer o cuarto ejercicio. Yo les voy a avisar, les voy a decir, bueno, acá si lo entregan va con nota en principio conceptual para ver si lo hicieron o no. Está bien, recién arrancamos. Es lógico que hay cosas que puede quedar en el tintero Por que no eso- lo conozcan. Sí, Por eso me sirve la explicación de ahora. Me sirve un montón porque ya sé cómo hacerlo. sí, Pero bueno, sí, no, pero además piensen que yo también a veces tiro ejercicios así sin haber dado nosotros tuvimos pocas clases. Entonces, yo tiro a veces ejercicios de esa naturaleza para que también ver cómo responden, porque si todo el mundo me responde de la misma manera y todo el mundo sabe, porque estas son herramientas que se ven más allá de acá. O sea, yo soy consciente de que algunos lo pudieron haber visto en secundaria, que otros lo ven por el trabajo, que otros lo aprendieron haciendo cursos. Eso es totalmente normal. ¿Por qué? Porque estas herramientas, la verdad, forman parte de nuestra vida hoy. Si hubiera sido hace 10 años atrás, eso era otra cosa. Entonces, pero hoy no, hoy se lo encara de otra manera porque forma parte de nuestra vida. Entonces, cuando yo digo procesador de texto, hoy es muy difícil que alguien, no digo que lo maneje, pero que no sepa lo que es un procesador de texto. Esté en la nube o no importa. Nosotros trabajamos en la nube por una cuestión de que es algo que se usa bastante y que me interesa que ustedes aprendan. Ojo, la nube es un complemento. El procesador de texto es una herramienta que está más allá de la nube. Fíjense que yo ahora lo estoy mostrando en forma local. Ustedes lo pueden usar en forma local o en la nube. La nube es un complemento que te brinda la posibilidad de compartir, de colaborar dentro de estas herramientas. Pero el procesador de texto en sí es esto, lo que estoy mostrando ahora en pantalla, más allá de la nube o local. ¿Sí? Entonces, nada, lo que estamos haciendo ahora es aprendiendo los conceptos básicos de la herramienta. Vuelvo a decir, más allá de la nube o localmente. Entonces, a mí me pasa lo mismo que Samira. Todo lo que tiene que ver con el centrado y eso, bueno, más o menos uno lo maneja, pero todo de numeraciones y viñetas y sangrías es algo que no es nuevo para mí también. No, está bien, no se preocupen. Yo se los voy dando por esas dos razones. Primero, porque yo no sabía tampoco, para no hacerle, digamos, yo no les hice un test, digamos, donde les dije cuál es el conocimiento, y más allá de eso, ustedes me pueden decir esto lo sé. Bueno, entonces yo les tiro dos ejercicios donde voy poniendo. Van a ver que en el segundo ejercicio que ya subí en el Classroom, tiene, por ejemplo, tiene las numeraciones y viñetas, o sea, pueden aplicar cualquiera de las dos. Entonces, yo lo que quiero es que lo vayan viendo. Por supuesto que nosotros lo vamos a ir viendo todos esos temas, a menos que me digan todos, me digan, no, la verdad que esto ya lo tenemos todo claro, nos estamos aburriendo, pasemos a otra cosa, listo, entonces yo ya paso a otra cosa. Ahora, con que haya alguien que no lo conoce, yo estoy en la obligación de mostrarlo, pero es una especie de test. Estoy tirando estos ejercicios para ver si realmente lo pueden manejar o no, así que no se sientan obligados. Además, también, como les decía, algunos saben de un lado, de otro, y también hoy también hay que ser consciente de que sobre todo lo que es informática, ustedes entran a lo que son los videos de YouTube y van a encontrar de todo, ¿sí? Pero bueno, esa no es la idea, por eso están ustedes acá aprendiendo la herramienta. Pero digo que también forma parte del aprendizaje, no lo descarto, eso, nunca lo descarto. Yo soy de la rama de informática y imagínense que de lo que vemos nosotros está repleto, va a estar repleto de todo tipo de información, buena y mala. O sea, hay cosas que dicen que no son correctas y hay cosas que son muy buenas, pero todo sirve, todo se complementa. Entonces está bueno que me digan estas cosas, y por supuesto que también me interesa que ustedes me frenen y me digan, esto no lo entendí, esto lo sé, esto la verdad que lo podés volver a explicar.
esto no me salió, ¿sí? Así que no se asusten y no se preocupen. Eso sí, después lo mandan. Si no lo mandaron ahora, lo mandan después. Pero la idea también ahí, con el hecho de compartir, acá estamos viendo dos cosas. Por un lado, el uso del procesador de texto, y por otro lado, el uso de la herramienta en la nube. Porque estamos usando la herramienta del Word, complementándolo con el uso de la nube, como decía, donde ponen compartir y me lo permiten compartir y podemos visualizarlo. Eso más adelante también lo vamos a ver, van a ver cómo funciona. Es más, van a compartir entre ustedes en algún punto y van a ver cómo van haciendo modificaciones online y la otra persona ve cómo actúa de forma compartida, ¿sí? Eso está bueno porque es lo que se está usando ahora y estamos dentro de este mundo de informática donde nos brinda esa herramienta. Entonces, si ustedes están en un trabajo y les dicen, ¿me compartís ese documento? ¿A qué mail te lo mando? O sea, ¿te mando un mail? No, compartímelo porque yo tengo la misma cuenta, o sea, el mismo, digamos, dominio que tenés vos, por ejemplo, Gmail. Compartímelo. Y bueno, está bueno saber cómo compartirlo, sea en Gmail o la herramienta que sea. Y en todo caso, si ustedes no lo saben, pero, o sea, no saben cómo hacerlo porque les tocó una herramienta nueva, pero sí saben lo que es el concepto de compartir. O sea, por lo menos ya lo vieron. Dicen, no, mira, yo sé que lo que me estás diciendo, pero no encuentro cómo hacerlo. Bueno, ya está. Es mucho mejor que nos estén explicando todo otra vez en ese aspecto. No sé si soy más o menos claro, intento ser claro, ¿no? En ese aspecto, no sé si llego a que me entiendan. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ok. Bueno. Bien, yo lo que iba a hacer ahora, era lo siguiente. Voy a tomar este párrafo, porque no tengo intenciones de tipear, y ahí armé el párrafo más extenso. Luego le doy enter y vuelvo a copiar y ahí ya tengo otro párrafo. ¿Ven? Yo acá, por ejemplo, si voy con el mouse del lado izquierdo y le hago doble clic, me marca todo el párrafo. Eso es un párrafo. Si yo me voy a de abajo y le hago otro clic, me marca el siguiente párrafo. En la parte superior le hago un clic y ahí me marca ese párrafo. Entonces este párrafo, si yo digo lo quiero poner a izquierda, ya está, ahí lo puse a izquierda. ¿Por qué me quedó más a izquierda con respecto a todo el resto? Porque marcó acá arriba. Pero ¿qué habíamos hecho abajo? ¿Qué le habíamos aplicado? La sangría. La sangría, profe. Claro, la sangría. ¿Recuerdan que estaba la sangría? Ahora sí, estoy bien en el margen izquierdo. Miren, yo ahora saqué la sangría, saqué la sangría del margen del párrafo que estaba abajo. Fíjense que yo pongo centrado y ahora pongo izquierda y me quedan exactamente iguales. Entonces, si algún párrafo me quedó más a la derecha es porque hay una sangría. Entonces ahí le quitan la sangría y listo. Bien. Entonces, lo que iba a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a repasar lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer espaciado entre este párrafo. Recuerden que este es un párrafo. Perdón. Ahí. Entre este párrafo y el párrafo que sigue. Y estoy parado acá, en el párrafo de arriba. ¿Qué espaciado tendría que usar? ¿El anterior o posterior? El anterior, profe. Tengo que hacerlo entre el párrafo. Yo estoy parado en el medio, ¿eh? Y el párrafo que voy a separar es el que está atrás. Yo estoy en el párrafo del medio y quiero separar este párrafo del que viene a continuación, no el que está arriba, sino el que está abajo. Y yo estoy en el medio y quiero separar ese párrafo donde estoy ahora con el que viene después, el que está abajo. ¿Es espaciado anterior o posterior? Posterior. Posterior. ¿Por qué? Porque viene después. Ahí está. Ahí lo separé. Si yo hubiera querido separar el de arriba del que estoy parado, es anterior. O sea, ustedes siempre mírenlo así. Si está arriba es anterior, si está abajo es posterior. Ya está. Por eso
está el espaciado anterior y posterior. Más que nada se lo quería mencionar para que vean esa diferencia. ¿Entienden? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien, perfecto. Eso es por un lado. Después, si yo quisiera justificar el párrafo que tengo arriba, o sea, este mismo párrafo donde estoy parado, se paran en cualquier posición del párrafo y recuerden que los justificados es una alineación que está dentro del párrafo. Entonces, este es el justificado, el que tiene todos los márgenes, tanto izquierdo como derecho, parejos, prolijos. Le hago un clic ahí y ahí pueden observar que me puso como si fuera un rectángulo perfecto. Bueno, mirándolo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Miren, acá tengo izquierda, acá tengo centrado, acá tengo derecha y acá tengo justificado. ¿Sí? Después, el interlineado era el espacio entre líneas. Si yo estoy en este párrafo, van a ver que el espacio lo va a hacer entre las líneas de ese párrafo. Entonces me voy a párrafo y le digo interlineado, le vamos a decir doble, le doy a aceptar y ahí está. Me hizo el espacio entre líneas de ese párrafo. El párrafo posterior y el anterior ni lo tocó. Ni siquiera lo separó del párrafo donde estaba parado. ¿Por qué? Porque no usé espaciado anterior o posterior, sino que usé interlineado. Y el interlineado, repito, es el espacio entre líneas de un párrafo. Si yo pinto 10 párrafos, va a ser el espaciado entre líneas de esos 10 párrafos. ¿Sí? Pero porque tuve que pintar los párrafos. Pero es el espaciado entre líneas de párrafo. Vamos a deshacer. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Y hasta ahí sí. Bueno, ahora, la sangría, como les dije antes, era el espacio que va del margen izquierdo habitualmente hasta la posición que ustedes quieran. Entonces, una sangría se puede usar, una sangría fácil, sencilla, sin complicaciones, es la sangría que usan con el tabulador. O sea, ustedes miran el teclado, van a ver que generalmente hay una tecla que dice Tab, ustedes se posicionan donde quieren aplicar la sangría, aplican Tab y automáticamente lo que hace es aplicar sangría. Si la sangría les quedó así, es decir, solamente en la primera línea, exacto, se llama sangría primer línea. Si ustedes quieren aplicar sangría en todo el párrafo, van a tener que pintar el párrafo. Ahí pinto el párrafo y aplico el tabulador y como pueden ver, ahí hice la sangría solamente de ese párrafo. O sea, es una cuestión de seleccionar. Si no selecciono nada, lo hace sobre la línea que tengo el cursor. Si selecciono un párrafo, lo hace sobre el párrafo. Si selecciono todo un texto, lo va a hacer sobre todo el texto. Pero la sangría es eso, ¿sí? Es ese espacio. Después, la numeración y viñeta, ya vimos que hace referencia también a párrafos y es enumerar párrafos. Vieron que a veces uno necesita enumerar párrafos. Bueno, aplica la numeración y escribe, y en la medida que le van dando enter, que genera un nuevo párrafo, genera una nueva numeración. También se puede usar, por ejemplo, la numeración para armar índices. Ustedes están armando una especie de libro o algún tipo de documentación que quieren tener un índice inicial. Bueno, con el índice ustedes pueden armar también una especie de numeraciones y viñetas. Después vamos a ver que hay una herramienta que te permite hacer índices de forma automática, pues eso se lo voy a mostrar. Bien, otra cosa importante era el tema de las fuentes. Yo, por ejemplo, si pinto de esta manera un párrafo, puedo decirle que va a estar por ejemplo, en color rojo. Entonces me voy a fuentes y le pongo color rojo. También lo puedo hacer con el botón derecho del mouse. Puedo aumentar la fuente, puedo cambiar la fuente y de esa manera logré un cambio de aspecto en el documento. Si ese cambio me interesa aplicarlo, por ejemplo, imaginemos que este párrafo que tiene color rojo y cambió la fuente, lo quiero aplicar, por ejemplo, acá, en este, ahí. Entonces, recuerden, tienen que pintar, una vez que ya lo aplicaron en el formato, pintan una palabra o todo el párrafo, lo que ustedes quieran, o una letra, y van a copiar formato que generalmente está al principio, pero está generalmente la opción de copiar formato, hay que buscarlo. Copiar formato, le hago un clic
y ahora me voy hasta donde lo quiero aplicar y barro como si fuera un pincel y lo suelto, y ahí apliqué el mismo formato que tenía en la parte superior. ¿Lo vieron ahí? Sí, profe. Sí, sí. Eso es para copiar formatos cuando a veces ustedes quieren tomar un formato de un párrafo que consideran que está bueno, lo copian y lo pegan y le va a funcionar correctamente. O sea que eso sería también una linda herramienta. Y otra de las cosas que quiero que vean, que en realidad ya se aplicó y vi que lo han hecho, pero por las dudas, es el tema de las columnas. Las columnas también forman parte de el trabajo de párrafos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera separar en dos columnas este primer párrafo, lo selecciono a ese párrafo. Después tendrían que ir dependiendo de qué procesador de texto que tengan, porque en este caso mío está en disposición, pero en otros estará dentro de formato o en edición, depende de donde esté, pero tienen que buscar columnas. Y columnas, cuando lo encuentran, lo eligen, y este concepto es igual para todos. Por ejemplo, yo le digo 2 columnas, haz esto. Y ahí me separó las 2 columnas. Después yo puedo hacer, si yo quiero separar el párrafo ven que quedó muy pegada la columna con el párrafo posterior. Bueno, yo puedo usarlo con el párrafo y le digo posterior, elijo una medida, 18 puntos, 15, lo que ustedes quieran, y entonces empieza a ser un espaciado que en este caso no lo cumplió. Vamos a ver qué pasó. Puede fallar, a ver, espaciado posterior, posterior. No se puede tardar en hacerlo. Bueno, lo miraremos. Bien. Porque sigue la columna ahí. Eso es porque está en columna y a veces la columna sigue. Mire, le voy a mostrar algo para que quede más claro, que es lo siguiente. Ahí estoy deshaciendo. Miren, si yo quiero aplicar 2 columnas, en este caso, en este primer párrafo, si ustedes van directamente a columnas y le dicen 2, va a pasar esto. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasó? ¿Aplicó las 2 columnas? Sí. No. Sí, la aplicó. No, profe. Sí, ¿A dónde la aplicó? Yo Vos tuve haces una sola. Sí, pero mirá la regla. Fíjate Las la regla. aplicó, pero la puso una abajo de la otra. Claro, exactamente. 2 columnas, el texto, o sea, la hoja la convirtió en 2 columnas. Pero lo puso todo en una sola columna, ¿por qué? Porque tengo poco texto. Si yo tuviera más texto, o sea, si el texto hubiera llegado al final de la hoja, o sea, si hubiera llegado hasta acá, hubiera pasado a la columna siguiente. Lo que pasa es que no pasó a la columna siguiente porque no tengo suficiente texto. Esto hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo les pido a ustedes, poneme en 2 columnas el primer párrafo, ustedes tienen que pintar el párrafo y ahí le aplican 2 columnas. Ahora, si ustedes no pintaron el párrafo y dijeron 2 columnas, lo que hace 2 columnas es llevar a todo el texto en 2 columnas. Acá están 2 columnas. Miren, si yo quisiera pasar este texto, por ejemplo, hasta acá. Si yo quisiera que el texto que sigue lo paso a la otra columna, tengo que hacer una insertar columna. Sería insertar un salto de columna. Vamos a ver. Por página, tabla, disposición, salto de columna. Ahí está. Ahí se ve mejor que tengo 2 columnas, ¿no?
Ahí tengo... Sí. Bueno, eso es salto de columna. O sea, obligué a que pasara a la hoja siguiente, a la columna siguiente, el texto que estaba en una determinada posición. Entonces ahí generó un salto. Pero hay que tener cuidado con el doble columna porque puede pasar esto. Y no es que esté mal. El Word hizo lo que nosotros le dijimos. Lo que pasa que al no seleccionar un párrafo, por ejemplo, así, si yo selecciono este párrafo, van a ver que se generan dos columnas a partir de lo que seleccioné. Pero eso no significa que los dos pasen a las dos columnas. A veces no lo hacen. Vamos a ver. En este caso lo hizo, pero muchas veces me queda en un texto todo encolumnado. Bueno, lo que hay que hacer es llevarlo a la otra columna, con un salto de columna. ¿Sí? Lo más difícil que tiene en muchas ocasiones el tema del proceso de texto es que nos toque corregir un texto que no lo hicimos nosotros, o no comprender lo que pasó, que eso a veces pasa. Bueno, hay que deshacer y ver qué es lo que está pasando, porque el comportamiento del proceso de texto es obviamente siempre el mismo, pero como nosotros vamos escribiendo diferentes cosas, dependiendo de lo que hacemos, se comporta de diferente manera. Es más, yo les propongo, como también ejercitación, no sé si lo van a poder llegar a hacer, no importa, pero si lo pueden, hagan esta ejercitación, copien y peguen de internet un pedazo de texto, una porción de texto cualquiera. Si ustedes copian y pegan de internet una porción de texto, es muy probable que después cuando le quieran aplicar formato les resulte difícil, porque ustedes arrastran el formato que viene del Word, de la web, y no sabemos realmente qué es lo que tiene la web. Puede tener tablas, tiene un montón de cosas que nosotros no sabemos. Entonces, yo les había comentado una forma de pegar que era ideal cuando uno traía información y sobre todo de internet. ¿Recuerdan? ¿Qué pegado era el que tenían que usar? No importa si no se acuerdan. Busquen el pegado especial. Pegado especial. El pegado especial y buscan texto sin formato. Entonces, cuando ustedes traen información de internet o de cualquier lugar y después le quieren aplicar el formato propio de ustedes, siempre hagan pegado especial y eligen texto sin formato. Pegado especial, texto sin formato. Igual lo vamos a repetir un montón de veces y después vamos a hacer trabajos de traer cosas de internet hacia el proceso de texto. Pero siempre traten de usarlo de esa manera, porque si no van a traer información que va a estar visible en su documento, pero que les va a costar mucho, darle formato a eso. ¿Por qué? Porque tiene cosas en el medio, como puede ser tablas, un montón de cosas que ustedes a simple vista no lo visualizan, pero que está dentro de los formatos, y entonces cuesta mucho aplicar después el formato que estamos viendo. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, Profe, ¿a usted le molesta mucho si me puede dar un ejemplo de cómo hacer un texto con sangrías y con viñetas? Sí, no, lo hacemos. Vamos a hacer, por ejemplo, viñetas o numeraciones. ¿Lo mismo? Lo que usted quiera. Bueno, que usted quiera. Vamos a elegir viñetas, ya que elegiste viñetas. Por ejemplo, antes de escribir, voy a elegir una viñeta. Entonces, dentro del párrafo, vengo acá y elijo cualquier viñeta. Vamos a elegir esta o la que ustedes quieran. Se puede cambiar, se puede elegir también en internet. Ahí tengo una viñeta. La viñeta ya trae como una sangría, como pueden ver, que se pone, digamos, del lado derecho, o sea, se corrió un poquito. Esa sangría se puede manejar desde la regla. Acá ven que tienen como un triángulo, no sé si se ve, es un triangulito, que cuando pinchan ahí pueden moverlo más a la izquierda o más a la derecha, y ahí le dan el espacio. Entonces yo hoy escribo 1 y le doy enter, y escribo 2
y le doy Enter. Cuando quiero escribir algo dentro de 2 y quiero seguir con la viñeta, entonces le voy a aplicar la tecla Tab. Recuerden, el Tab. Ahí está. Esa viñeta aparece automáticamente, pero es diferente a la que veníamos trabajando original. Entonces yo acá le puedo poner 2-1. ¿Cómo hizo eso? El tab, ¿dónde está eso? El tab. Es una tecla de tu teclado que dice Tab, o tiene una flecha que apunta hacia la izquierda y hacia la derecha. Una tecla. ¿Dónde está? Generalmente está del lado izquierdo, depende del teclado. A ver, ¿dónde lo tengo yo? Fíjate que del lado izquierdo tiene como una flechita que apunta a la izquierda y otra a la derecha. ¿No tenés una tecla que está más o menos debajo de los números? Ah, el tabulado. El tabulado. Ese es. Ah. Ese es. Ojo, también lo podés manejar, mirá, lo podés manejar así. Sí. Espera, vuelvo otra vez. Acá, al 2. Le doy Enter y ahí va al 3. Acordate del aumentar sangría o disminuir sangría, que está también dentro de lo que sería el párrafo. ¿Ves que dice disminuir sangría? Y acá te va a decir aumentar sangría. Cuando yo le hago un clic ahí, vas a ver que hace lo mismo que el tabulador. ¿Ves? Y ahí hago 2-1. Después hago 2-2. Y ahora... O sea que apretando sangría puedo saltar del 1 al agujerito, al segundo circulito, digamos. Eso sería con aumentar sangría. Aumentar. Si vos pones... Fíjate que yo ahora estoy en el segundo nivel y quiero pasar al primer nivel. Entonces ahí es disminuir sangría. Ok. Vamos a ponerle 3. Le voy a mostrar otro nivel. Le doy Enter. Ahora quiero aumentar sangría. Y le pongo 3, 1. Y también podría pasar de que yo quiera aumentar sangría ahora. Entonces le vuelvo a poner aumentar sangría. ¿Y ven que pasó a otro nivel? Esto sería 3, 1, 1. 3, 1, 2. Ahora quiero volver otra vez al nivel anterior, disminuir sangría. ¿Ven? Entonces pongo 3. Gracias, profesor. No, por nada. 3, 2. Es sencillo. Y si ahora quiero volver otra vez al primer nivel, disminuir sangría. Si ustedes quieren finalizar ahí, porque obviamente ven que le sigue apareciendo la viñeta, si la quieren quitar, directamente van a la misma opción de viñeta, le hacen un clic y desaparece la viñeta. O le dan Enter. Y ya se quedan sin viñeta. El formato de las numeraciones y viñetas, bueno, en realidad ahí tengo el tema de las viñetas, y los subniveles los van a encontrar en una opción que está al lado de tanto numeración y viñeta. Ven que ustedes tienen como secciones, niveles. Bueno, yo puedo configurar y elegir qué nivel quiero. Por ejemplo, si estoy dentro de un menú de viñetas y yo quiero ponerle después un subnivel, digo, ¿qué quiero que aparezca? Bueno, entonces lo pueden ir cambiando eso. Ven, dice cambiar nivel de lista y pueden ir eligiendo, ¿ven? Sí. Bueno, eso es llenarse de paciencia, tener paciencia e ir trabajando, pero lo pueden hacer todo desde ahí. Pero no hay otra cosa más que eso, no hay ningún secreto ni nada extraño. Gracias, profe. No, por nada. Sí, ¿alguien me iba a decir algo? Pensé que me iban a preguntar algo. Para ir terminando, así no los lleno de cosas, en el ejercicio que yo les paso, van a ver que tiene en la parte inferior, hacia el final, tiene algo que es una tabla y tiene como unas flechitas. No se preocupen
si no lo llegan a armar, nosotros vamos a la clase que viene a trabajar con tablas, ¿sí? Que sería digamos, la tabla es algo como esto, ¿no? Yo cuando voy a insertar y le digo tabla, le puedo decir cuántas filas o columnas quiero trabajar, ¿ven? Y genera eso y entonces puedo empezar a escribir. Pero es un apartado que me interesaría ir viéndolo de a poco. No sé si lo conocen la tabla. ¿Conocían tabla? Sí. Más o menos, profe, pero sí. Bueno, la tabla, van a ver qué interesante que es, porque también tiene mucha similitud con otra herramienta, la tabla. ¿A qué se parece cuando ven filas y columnas? A ver si se animan. Alexa. Muy bien. Alexa. Alexa. Sí, exactamente. Alexa. Exactamente, se parece a Alexa. Exactamente. Pero no se preocupen, todo esto se va a ir viendo de a poco. Recién estamos iniciando, entonces vamos a ir reforzando estos conceptos del procesador de texto, que es lo que me interesa, junto con la nube. La nube la vamos a usar todo el año, así que cuando termine el año ustedes van a compartir y les va a resultar tan familiar la nube, por lo menos la de Google. Igual, si aprendés la de Google, es exactamente la misma de Hotmail o cualquier otra, es exactamente la misma. El concepto es el mismo, porque una vez que aprendes eso, te va a servir para cualquier nube. No, ya está. Porque obviamente la verdad es que nadie sabe todo y existen millones y millones de herramientas. Yo sé nada más que algunas, pero cuando me presentan alguna ya me empiezo a dar cuenta que es muy similar a la que estaba usando y entonces sale enseguida. ¿Se entiende cuál es la idea? Enseguida se aprende. Sí. Porque no pueden variar demasiado la lógica del uso, porque si no marean a la gente, al usuario final, y entonces obviamente que nadie lo usa. Por lo tanto, un procesador de texto, como lo inició en su momento Microsoft, creo que fue Microsoft primero, todos respetan ese diseño, o sea, el manejo de párrafos, el manejo de fuente, o sea, todo el mundo maneja de la misma, que sea lo más compatible con eso. ¿Por qué? Porque es la herramienta más usada de esa manera. No le podemos cambiar ahora al usuario final, después de tantos años, un manejo, porque si no, no lo usa, ¿no? O se queda con lo anterior. Bueno, eso es lo que está sucediendo con las herramientas. Aparecen cosas nuevas, sí, mejoran, pero no se cambia. Esto es como el auto, como yo siempre digo lo del auto. El auto, manejar un auto siempre van a tener, por lo menos hasta ahora, ¿no? Bueno, están saliendo otras cosas nuevas, pero el volante, la palanca de cambio que puede ser automática o no, los pedales, es decir, una carrocería, ese concepto no cambió. Después sí, como les dije, la palanca de cambio capaz que pasó a ser automática, los volantes pasaron a tener otro formato, las direcciones fueron mucho más fáciles de doblar, pero no deja de ser un auto, ¿se entiende? Bueno, acá pasa igual, se va mejorando un montón de cosas, pero estos conceptos de lo que es un párrafo, de lo que es un interlineado, de lo que es un espaciado, no lo han cambiado. Si lo cambian, y bueno, no sé, realmente ya deja de ser un procesador de texto, no sé qué pasaría a ser. Pero en principio es eso, el procesador de texto es esto, ¿sí? Entonces, aprender esto después lo aplicaremos en distintos modelos de herramientas. Bueno, será una cuestión de entender cómo funciona esa herramienta, de aprender dónde están las ubicaciones de la herramienta y ya está. Pero ya sabes lo que es un párrafo, ya sabes lo que es un interlineado, ya sabes lo que es un espaciado, una sangría. Esas cosas, como les vuelvo a repetir, y a veces soy bastante reiterativo y pesado, pero les pido disculpas, pero sería lo básico, digamos, lo que todo procesador de texto maneja, junto con algunas cosas más, como pueden ser ahora las tablas, pero eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, una vez que comprenden eso, después van a Google o a la herramienta que sea y dicen, a ver, ¿dónde está tabla? Ah, está acá. ¿Y qué es? Ah, tengo que insertar tabla. Entonces van entendiendo, ¿sí? Y cuando tengan que pegar texto, como yo les dije recién, buscan pegado especial, texto sin formato. Eso es aplicable en todos los procesadores, incluso más allá del procesador, porque por ejemplo en la planilla de cálculo también. Así que bueno, eso también lo vamos a ir viendo. Van a ver cómo se combina planillas con procesador, etc. Es muy interesante. Lo que sí, bueno, la regla de juego sería, yo les subí en el Classroom un ejercicio más,
traten de ver si se puede compartir. Si no lo pueden compartir, no se hagan problema. La clase que viene veremos el tema de compartir, si es necesario. Vean hasta dónde pueden llegar a hacerlo. No se preocupen si, por ejemplo, las tablas no les salen, si las imágenes no les salen. No se preocupen. La idea es que si no les salió en ese momento, la siguiente clase es volverlo a probar y que salga, ¿sí? Va a haber un conjunto de ejercicios, que son mayormente los primeros 3, 4 ejercicios, donde la idea es que ustedes vayan aplicando lo que yo les estoy diciendo para después hacer sí un trabajo que va a ser con nota, en la cual ahí sí van a aplicar todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Así que estos ejercicios es eso. No se preocupen, si quieren, por ejemplo, para terminar, no digo, si ustedes, por ejemplo, no les salió algo, pero quieren compartirlo para ver cómo funciona el compartir, está perfecto. No va a haber ningún problema conmigo. Ustedes me escriben ahí, no me salió esto, y me lo comparten igual. Pero lo que están haciendo es la herramienta de compartir, por ejemplo, y que aplicaron algunas cosas. Y me quedó pendiente esto. Bueno, saldrá en la próxima. ¿Entienden? Porque compartir no significa que me lo dieron a mí y que ya no lo tienen más ustedes. Al contrario, compartir es que lo tienen ustedes, lo tengo yo, y que ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran y yo también. Depende cómo me lo compartan. Bueno, no sé si se entendió la idea. Sí, profe.